Bien, vamos a finalizar esta jornada de conferencias iberoamericanas varias con el ya muy manido profesor Juan Ramón Rayo. Y pues nada, para introducirle un poco, hacer el dime y direte de siempre, director del Instituto Juan de Mariana, director del Máster de Economía de OMA, escritor de varios de los libros de cabecera de todos nosotros a lo largo de nuestros primeros pinitos en el liberalismo y recientemente defensor del feminismo en Twitter. Así que nada. Pero siempre con criterio, ¿eh? Bueno, sin más, le doy paso a Juan Ramón. Muchas gracias por tu presencia. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos, también a las críticas que han venido desde el lado de la derecha vieja, que siempre también son de agradecer. Antes de comenzar con la charla, simplemente me gustaría reiteraros algo que ya os ha comentado hoy a lo largo del día Paco Capella. No es que quiera caer en una falacia del falso dilema, pero tomaos como que tenéis dos posibilidades al terminar esta charla. Y las dos son buenas, ¿eh? No, en este caso no hay una que sea mala. La primera es ir a rodear el Congreso para que no digan que los liberales no pasamos a la acción civil, política y social y que dejamos ese terreno a los de Podemos. La segunda es ir al stand del Instituto Juan de Mariana y inscribiros en las listas que tenemos allí para que mantengamos el contacto. Muchos de vosotros, los que estáis en Students for Liberty, pues una vez dejéis la universidad, algunos seguiréis con Students, pero otros, inevitablemente, al ser un grupo más de cariz universitario, probablemente iréis perdiendo el contacto. No digo que sea lo ideal ni mucho menos, pero sí es algo que probablemente muchos ya habéis notado que pasa. En el instituto estamos con los brazos abiertos para colaborar con vosotros, tanto en continuar de alguna manera la formación o para que vosotros empecéis también a formaros, que seguro que en vuestro campo de especialidad habréis avanzado mucho, para continuar con la formación, para continuar trabajando en distintos proyectos en defensa de la libertad en todos los órdenes, también en el feminista. Y en ese caso, pues bienvenidos sois y espero que podamos, ya digo, colaborar y allí tenéis el stand. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy? La charla se llama Contra el nacionalismo. ¿Y por qué contra el nacionalismo? ¿Por qué una charla sobre el nacionalismo? Normalmente cuando, especialmente en Madrid, se habla contra el nacionalismo, pues uno se dedica a cargar contra un determinado tipo de nacionalismo, en concreto el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco. Y muchas veces uno no es consciente, cuando carga contra esos tipos de nacionalistas, que lo está haciendo desde la perspectiva de su propio nacionalismo, en este caso el nacionalismo español, aunque este es un término controvertido que seguro del que podemos hablar durante el turno de preguntas. Por tanto, ¿por qué contra el nacionalismo? Mi objetivo, desde luego, no es cargar solo, pero sí también contra el nacionalismo catalán, sino contra todo tipo de nacionalismos. ¿Y por qué planteo este debate? Primero, por un tema de fondo. Es un tema teórico importante, de interés. ¿Cuál es la compatibilidad y cuáles son las posibles alianzas entre liberalismo y nacionalismo? Dos importantes pensadores dentro de la tradición liberal, por ejemplo Huerta de Soto o Murray Rothbard, son partidarios de compatibilizar liberalismo y nacionalismo. Por ejemplo, el profesor Huerta de Soto, en su artículo Teoría del nacionalismo liberal, dice: siempre y cuando se cumplan los principios que hemos explicado en el apartado anterior, libre autodeterminación, libre comercio y libertad migratoria, las ideas de nación y de nacionalidad, lejos de ser perjudiciales para el proceso de interacción social, son altamente positivas desde el punto de vista liberal, pues enriquecen, refuerzan y ahondan el proceso espontáneo y pacífico de cooperación social. Asimismo, también Rothbard, en Nations by Consent, lo que viene a decir es que el liberalismo tiene que aliarse con el nacionalismo para ir destruyendo desde dentro los estados actualmente existentes. Por tanto, hay una cuestión teórica y es cuál es la compatibilidad entre liberalismo y nacionalismo. Y hay otra cuestión más de actualidad, más práctica, y es el resurgir importante de las ideas nacionalistas que se están produciendo, ya no en España, que siempre lo hemos tenido, aunque quizá ahora de manera más clara con
pues, el momento especialmente exacerbado de secesionismo en Cataluña, de independentismo en Cataluña, pero no es ese el nacionalismo incluso que me preocupa más a medio y largo plazo, sino el nacionalismo que estamos viendo resurgir como una respuesta a la globalización en muchas partes distintas del planeta y que en algunos casos también algunos liberales plantean la posibilidad de compatibilizar, de aliarse con esos movimientos nacionalistas, por ejemplo el Brexit, que yo mismo lo he apoyado, pero no desde una perspectiva nacionalista ni mucho menos, o de manera más clara pues las alianzas que algunos sugieren se puede entender entre Donald Trump como un nacionalista estadounidense y el liberalismo en general. Por tanto, creo que estos dos temas justifican el propósito de la charla, que, como digo, insisto, es reflexionar sobre el nacionalismo y, en concreto, no nos vamos a engañar ya desde el mismo inicio, contra cualquier perspectiva nacionalista, incluso diría nacional. A la hora de analizar una sociedad se pueden adoptar dos perspectivas que son las dos erróneas. Los liberales suelen caer, o algunos liberales suelen caer solo en una de ellas. Y esas dos perspectivas son el individualismo extremo y el colectivismo. El individualismo extremo, que seduce a muchos individuales, que incluso lo confunden con el individualismo metodológico, sostiene o plantea la idea de que los grupos no existen, que lo único que existen son los individuos y que un grupo no es nada distinto a un conjunto de individuos, a una suma de individuos. Un grupo es más que una suma de individuos. Un grupo lo podemos definir como dos o más individuos conectados dentro y a través de un conjunto de relaciones sociales. Es importante lo de conectados no solo a través, porque una serie de conexiones lo que conforma es una red, sino también que están conectados dentro de esa red. Y dentro implica que hay algo fuera, es decir, los grupos, y esto es muy importante a la hora de entenderlos, tienen fronteras. No son o no tienden a ser muy permeables. Los grupos se definen tanto por lo que son como por lo que no son. Se definen tanto por quién está dentro del grupo como quien está fuera del grupo. Por tanto, definiendo así los grupos, parece claro que los grupos existen y que los grupos además son muy importantes y muy relevantes para cualquier persona. De hecho, es muy complicado entender qué es una persona sin hacer referencia a los grupos de los que forma parte. Si os pedimos a cualquiera de vosotros que os defináis, probablemente os empezaréis a definir en función de los grupos a los que pertenecéis. Somos hijos de, somos amigos de, tenemos las ideas de, nos gusta esta determinada afición, este determinado grupo, somos naturales de, es decir, hemos nacido en. De hecho, si os fijáis, el origen de los apellidos, y el apellido es algo absolutamente crucial para individualizar a una persona, muchos orígenes de apellidos están aquí. Es decir, en el origen, en el lazo familiar, en la profesión que se mantenía. Por tanto, el individuo se define en gran medida en función de aquellos grupos a los que pertenece. Es más, los propios individuos se autorreconocen a sí mismos, obviamente, como miembros de ese grupo. Es decir, cuando pensáis en vosotros mismos, en verdad estáis pensando en vuestras pertenencias, vuestros lazos con otras personas. Es verdad que son pertenencias, que son lazos, que son conexiones subjetivas, pero negar que los grupos existan porque dependan de las ideas que tengan las personas acerca de los grupos es justamente negar el subjetivismo. Si leéis La contrarrevolución de la ciencia de Hayek, veréis que en lo que incide es que un científico social no tiene que analizar solo la realidad material, sino también las ideas que determinan la acción de la persona en torno a esa realidad material. Por tanto, las ideas que tenemos sobre los grupos a los que pertenecemos son parte de la realidad y son importantes a la hora de entender la realidad. Es más, los grupos no son solo, como decía, la suma de individuos, porque de hecho pueden hacer cosas que una suma o un conjunto de individuos por separado no es capaz de hacer. Los grupos permiten la sociabilidad, la cooperación, la defensa o la diversificación de riesgos. Cosas, insisto, que si no existe el grupo como entidad, simplemente existen individuos sueltos, atomizados, no son capaces de hacer. Otra cuestión, cuando se niega que los grupos existan, probablemente lo que se quiere decir
es que los grupos no son agentes, que los grupos no actúan intencionalmente. Eso es cierto, aunque hay muchos grupos que se parecen mucho a un agente y que casi llegan a actuar intencionalmente en función de los órganos y de las estructuras que tienen. Por tanto, el individualismo extremo en el que caen muchos liberales es un error, es un reduccionismo que impide comprender una parte fundamental de la realidad y de los motivos por los que actúan y se comportan las personas. Ahora bien, el colectivismo, que es contra lo que muchos liberales se oponen y con razón, también es un error. No solo existen los grupos o no solo son relevantes los grupos. Los individuos también existen y también tienen una relevancia crucial. ¿Por qué existen los individuos? Pues primero porque las personas tienen rasgos que son individuales, es decir, que son característicos de esa persona, su aspecto, sus creencias, sus habilidades particulares, que no son necesariamente compartidas por otros miembros de ese grupo. Pero es que además, incluso dando mucha importancia a los grupos, una persona pertenece a varios grupos simultáneamente. Por tanto, no todas las personas tienen la misma identidad en cuanto a los grupos a los que pertenecen. Podéis individualizar las personas según los distintos grupos de los que forman parte y, por tanto, las personas son separables del grupo, son individualizables frente al grupo, tienen sus propios fines, tienen sus propios objetivos y, de hecho, es habitual que una persona escoja formar parte de un grupo o escoja salirse del grupo. Por tanto, podemos distinguir grupo y persona y es una distinción que sí tiene sentido. Tan poco sentido, por tanto, tiene negar que existan los grupos como negar que existan los individuos. Los dos son importantes y los dos existen. Sí es verdad que en cuanto a los grupos, las personas podemos llegar al extremo de identificarnos tan estrechamente con un grupo, de estereotiparnos tanto con respecto a la pertenencia de un grupo que prácticamente vaciemos nosotros mismos con respecto a nuestra comprensión de nosotros mismos, que vaciemos completamente nuestra identidad individual y simplemente nos definamos y nos identifiquemos en función de la pertenencia a ese grupo. Que eso es justamente lo que pretenden muchos colectivistas. ¿Por qué? Porque una vez anulas cualquier tipo de individualidad, una vez una persona se convierte únicamente en un engranaje más del grupo, hay otras personas que son las que manejan el grupo, que pueden aprovecharse y pueden controlar a esa persona de manera absoluta. Bien, por tanto, los grupos existen, los individuos existen. Ahora bien, que existan los grupos no significa que cualquier cosa sea un grupo. Es decir, no cualquier suma aleatoria de personas conforma un grupo. Los grupos tienen una serie de características comunes que son importantes tener en cuenta a la hora de entenderlos y a la hora de definirlos. Primero, los grupos se basan en la interacción, es decir, sus miembros interactúan. Segundo, los grupos tienen algunos objetivos comunes, algunos propósitos compartidos, no necesariamente todos, precisamente por lo que hemos dicho, porque los individuos son separables, son distinguibles en parte del grupo, pero los grupos sí tienen un propósito común. Los miembros del grupo son interdependientes, unos dependen en mayor o menor medida de otros, y la consecución de los objetivos, en parte individuales, en parte grupales, dependen de esas interdependencias. Los grupos tienen estructuras. Los miembros tienen roles, tienen jerarquías y tienen normas de comportamiento internos que regulan la interacción entre las personas. Y luego los grupos están unidos, están cohesionados, ya digo, en mayor o menor medida. O se percibe que tienen un destino común, sus miembros son más o menos similares, están próximos y, por tanto los que están dentro del grupo perciben ese destino común, como los que están fuera del grupo perciben que los de dentro tienen un destino y una unidad particular. Por tanto, esos son los rasgos que definen a un grupo. Y en función de que estos rasgos, de que estas características estén más o menos acentuadas, podemos distinguir diferentes clases de grupos. Podemos hablar de grupos primarios, de grupos muy fundamentales, de grupos muy esenciales, que son aquellos de tamaño más pequeño, con una cohesión mayor, con una interdependencia mayor, donde hay un alto nivel de interacción y de cohesión. Por ejemplo, la familia, el grupo íntimo de amigos, etc. Luego tenemos grupos sociales, las asociaciones de las que formamos parte, donde la cohesión es menor, es más permeable, uno puede entrar en una asociación, salirse, abandonar una familia es posible, pero es muy duro, es muy traumático.
Y por tanto los grupos sociales, ya digo, los equipos deportivos, los centros de trabajo, son menos estables que los grupos primarios, pero también están bastante unificados, está muy claro cuál es el objetivo común y tienen bastante estabilidad. Un tercer nivel de grupos son los colectivos. Por ejemplo, lo que hay aquí es un colectivo, es decir, un conjunto de individuos muy volátil. Una vez terminen estas conferencias nos disgregamos. Es verdad que nos dividiremos en subgrupos o en grupos sociales, pero en general la masa de individuos que está aquí, que tiene un propósito, en este momento escuchar mi charla, antes escuchar otras charlas, interactuar, merendar, lo que sea, esos objetivos comunes que tiene el colectivo que está aquí son objetivos muy vagos y el grupo es muy permeable. También las manifestaciones, por ejemplo, una manifestación es un colectivo que tiene un propósito, por ejemplo, tomar el Congreso. Bien, esos son los tres niveles de grupos que existen. Existe un cuarto nivel que muchos consideran grupo, pero que no es un grupo, que son las categorías. Las categorías son conjuntos de individuos que tienen rasgos compartidos, pero ni tienen objetivos comunes, ni son interdependientes, ni tienen estructura, ni ellos se perciben como unidos o partes del mismo grupo. Por ejemplo, la categoría de personas rubias, o la categoría de personas mujeres, o la categoría de trabajadores. Son categorías que no forman un grupo, son características que, es verdad, pueden estar presentes al mismo tiempo en muchos individuos, pero que no tienen ni interacciones, ni objetivos comunes, ni interdependencia, ni estructura, ni unidad. Por tanto, no son grupos. Bien. Entonces, tenemos, por un lado, grupos y, por otro, categorías. Hay grupos que son de carácter natural, sean primarios o no primarios, hay grupos naturales, la familia es uno de ellos, todo el mundo nace en un grupo, todo el mundo nace en una familia, también en cierta medida el vecindario, todo el mundo nace en algún sitio, normalmente no aislado absolutamente de cualquier otra agrupación humana y por tanto nace en un entorno que tiene una serie de objetivos compartidos. Incluso si la familia, por ejemplo, tiene una determinada fe religiosa, todo el mundo nace, al menos de inicio, luego se puede salir, pero todo el mundo nace en esa confesión religiosa. Por tanto, esos son los grupos de carácter natural, los grupos en los que el individuo, al nacer, quiera o no quiera, pertenece y forma parte de ellos. Luego hay otros que son grupos de carácter artificial, por ejemplo, un trabajador de una determinada empresa. Es el propio trabajador, bueno, pactando obviamente con el empresario, el que decide integrarse en ese grupo. Una persona no nace integrada en un grupo de trabajo. Y luego también hay categorías naturales. Pues si tenemos los ojos azules, si somos rubios, si somos más altos, más bajos, si somos hombres, si somos mujeres, si nos gustan las mujeres, si nos gustan los hombres, todo eso son categorías de las personas, categorías que definen a las personas. Bien, tenemos grupos naturales, categorías naturales. Incluso tenemos categorías también artificiales. El trabajador, no como parte de un centro de trabajo, sino como yo soy obrero, pues eso es también una categoría artificial. Es decir, yo me he convertido en proletario y no he nacido proletario, me he convertido en proletario y por tanto tengo esa característica más o menos compartida con otros. Bien, los movimientos políticos son movimientos que pretenden tomar el poder y para tomar el poder tienen que ser movimientos de masas. Con lo cual, una estrategia muy clara para organizar las masas, ¿cuál es? Convertir una categoría, que no es un grupo, en un grupo. Es decir, destacar alguna categoría, alguna característica compartida por muchas personas y atribuirle características, propiedades del grupo. ¿Para qué? Para movilizar políticamente esa categoría. Porque, evidentemente, si hay una categoría que está muy extendida en sociedad, al politizarla, al darle conciencia de que una persona tiene esa categoría y de que esa categoría es relevante y de que, por tanto, comparte intereses con otros que tienen esa misma categoría, así consigues movilizar a muchísimas personas para que formen parte del grupo que tú quieres manejar. ¿Qué grupo? El del movimiento político que quieres utilizar para tomar el poder. Por ejemplo, cuando los marxistas hablan de despertar la conciencia de clase, lo que están haciendo es esto, es todos somos trabajadores, que es una categoría en la que no habíamos reparado como categoría propia con intereses compartidos, y tenemos
que tomar conciencia de ello para agruparnos, para organizarnos y para hacer la revolución. Bien, el nacionalismo es un movimiento político que pretende crear un grupo a partir de una categoría. ¿Qué categoría? Pues ya depende del tipo de nacionalismo. La etnia, la cultura, la religión, la pertenencia a una determinada estructura política, el idioma. El nacionalismo pretende coger esa característica compartida donde no había un grupo y crear un grupo. ¿Y cómo crea un grupo? Pues reforzando o haciendo que refuerza, poniendo de relieve, poniendo de manifiesto algunas de las características de las propiedades que tiene que cumplir un grupo. Hemos dicho, por ejemplo, que los grupos tienen objetivos comunes e interdependencia. Por tanto, si tú quieres crear un grupo nacionalista, es decir, quieres despertar la conciencia de que ese rasgo, pues ya sea por ejemplo la etnia o la cultura o el idioma, está conformando una categoría o un grupo social propio que debe actuar para tomar el poder, pues tienes que incidir en que todos los que hablan un determinado idioma, por ejemplo, o todos los que son de una determinada etnia, tienen objetivos comunes y son interdependientes. Por ejemplo, ya sabéis que Primo de Rivera definía la patria como unidad de destino en lo universal. Es decir, estamos unidos en el destino, nuestro destino es común. Ya me diréis que tiene que ver el destino de todos los que estamos aquí, aunque la mayoría seamos españoles. Nada, absolutamente nada. Y eso que aquí somos españoles, en algunos, también de Iberoamérica, pero españoles y liberales. Por tanto, tenemos más características compartidas. Y aún así, no tenemos nada o prácticamente nada en común. Ni un destino común, cada uno vive su vida, cada uno pues busca sus respectivos objetivos. Pero el nacionalismo lo que intenta hacer es crear la imagen de que todos los que comparten un determinado rasgo, son miembros de una determinada categoría, tienen un destino compartido. Y que, por tanto, tienen que mantenerse unidos, cohesionados. Es decir, el nacionalismo intenta que las personas que tengan esa característica se autorreconozcan miembros de esa nacionalidad. Intenta, ya digo, destacar las características que conectan a una persona con el grupo que el nacionalismo quiere crear. Y por eso se habla de lengua propia. ¿Propia de quién? ¿De qué grupo? ¿De qué categoría? ¿De qué nacionalidad? Se habla de historia común. La historia común es la historia mundial. O la historia de todos los que hayan mantenido algún tipo de interacción entre ellos. De costumbres y folclores propios de esa nación. De una religión compartida. Pues compartida, en un mismo territorio puede haber tropecientas religiones y no por eso esas personas dejan de formar necesariamente grupos, dejan de asociarse, dejan de cooperar, dejan de convivir. De hecho, al final, lo que nos dicen es que las naciones son fruto de la historia. Es decir, de una historia común, con nuestras propias gestas, con nuestros propios héroes, con una continuidad histórica, como si nosotros tuviéramos algo que ver con los íberos que habitaron en la península, simplemente porque formamos parte de la misma nación y somos descendientes supuestamente de esos míticos íberos, o como si uno tuviera que darle mucha relevancia a las gestas del Cid, como si fuera un héroe nacional que nos salvó a todos, cuando en todo caso sería un mercenario que trabajaría para determinadas agrupaciones políticas y que desde luego pudo condicionar en parte los acontecimientos históricos. Pero ¿qué conexión tiene eso con tu identidad? Tiene la conexión que te han querido crear, porque esa es la cuestión. Es decir, el nacionalismo necesita lavar el cerebro para crear identidades y para que nos identifiquemos con eso que objetivamente no tiene nada que ver con nosotros. Vosotros os identificáis, o algunos os identificaréis con el Cid, pero seguro que no os identificáis con algún shogun de Japón. Cuando la relevancia que tiene de cara a vosotros es exactamente la misma, es decir, prácticamente ninguna. Y por eso las naciones, la idea de identidad nacional es una cuestión clave, que incluso desde Ciudadanos defienden que sea así, que debe construirse desde la educación pública. La educación pública es un instrumento para crear mentalidad nacional, para cohesionar al grupo nacional, para enseñarle cuál es su historia, su identidad, su lengua. Es decir, para uniformizar el grupo y cohesionar el grupo.
También por eso es tan importante arramblar con otras identidades que choquen con la que tú quieres resaltar como genuina de una persona. De ahí los procesos de limpieza étnica, de limpieza cultural, las inmersiones, porque todo rasgo que no case con la identidad mítica que se ha creado con la nación está constituyendo una afrenta a la pervivencia de ese mito nacional compartido entre todos. O por eso las naciones también se reivindican como haciendo la guerra con respecto a otros grupos, vendiendo que todos los extranjeros están coaligados para conquistar esta gloriosa nación, para colonizar esta gloriosa nación. Y por último, otra estrategia para, digamos, generar conciencia de nación es crear estructuras. Y por eso, que es algo de lo que voy a hablar luego, por eso muchos nacionalismos aspiran a crear su propio Estado, porque el Estado, de alguna manera, es la estructuración de la nación, es la estructuración de la conciencia de la nación, de los procedimientos por los que actúa la nación y de la forma en la que la nación actúa y toma decisiones. Sin embargo, ya digo, lo más importante es transmitir la idea de objetivos comunes y de interdependencia y de la unidad. La estructura política, de la que ahora en breve hablaré, es derivado de lo anterior. De hecho, hay muchos nacionalismos que no tienen Estado y no lo necesitan. Y de nuevo, fijaos en qué decía Primo de Rivera al respecto. Una región es mayor de edad cuando ha adquirido tan fuertemente la conciencia de su unidad de destino en la patria común, que esa nación ya no corre ningún riesgo por el hecho de que se aflojen las ligaduras administrativas. Es decir, la administración no es absolutamente esencial para mantener el espíritu nacional. El espíritu nacional se mantiene una vez has comido el tarro a muchas personas que se creen esa historia, que de verdad comparten una visión común de su origen, de su destino y de sus características. Bien, por tanto, el nacionalismo, insisto, consiste en crear un grupo, un colectivo, si lo queréis, a partir de una categoría que debería ser moralmente irrelevante, como es pues, la etnia a la que pertenecemos, la cultura en la que hemos nacido, el idioma que hablamos, que no digo que no sea importante, porque obviamente no es lo mismo comunicarte con alguien que hable tu idioma que con alguien que no lo hable, pero eso no necesariamente debe constituir una idea nacional, podría constituir una idea de, bueno, tenemos un idioma común, punto, ¿está? ¿Qué relevancia adicional hay ahí en cuanto a grupos, en cuanto a objetivos comunes, en cuanto a destino común? Ninguno. Y de hecho, pues el español, la patria es España, pero ¿por qué no? Por esa misma regla de tres tendría que ser toda Latinoamérica. Y si Cataluña se secesiona, también hablarán español, pero ¿no serán ya la patria española? ¿Los portugueses que hablan español, por qué no son españoles? Algunos dirán que sí. Quedaos con lo vuestro. Un consejo, vamos, que aquí no está la cosa muy... es decir, ¿por qué casualmente la identidad nacional es aquella que haya resultado de los acontecimientos históricos hasta la fecha? Y aquella que además se va reformulando en los libros de texto para adaptarlo a la realidad en la que estamos viviendo y para justificar el statu quo que estamos viviendo, o el statu quo al que se quiere llegar. Es decir, el cambio que se quiere provocar para consolidar otra situación. Entonces, en este sentido podemos distinguir dos tipos de nacionalismos. Nacionalismo no político, que no tiene aspiraciones políticas, y un nacionalismo que sí tiene aspiraciones políticas. El tipo de nacionalismo dependerá en gran medida del objetivo de quien movilice el grupo. El nacionalismo puede surgir por cuestiones defensivas. Imaginad que hay una cultura, que es verdad, que puede haber una cultura más o menos compartida o un idioma más o menos compartido, y viene un grupo extranjero y quiere aniquilar ese idioma o esa cultura. Bueno, pues en ese caso, alguien que quiera defender esa cultura o ese idioma puede decir, vamos a montarnos la historia de que somos una nación para coordinarnos mejor en defender esas señas nacionales, en defender esa cultura, en defender ese idioma frente a la agresión, frente a la invasión. Es decir, no es que hubiese una nación antes, es que la nación deriva de la necesidad de organización para hacer frente a la cultura que te está desplazando. Ese sería el nacionalismo más de tipo cultural, no político,
más resistente, que aún así es dañino. ¿Por qué? Porque meten a gente en grupos a los que ella no tenía conciencia de pertenecer. Y siempre que creas un grupo que además no tiene ninguna finalidad para los individuos que lo conforman, estás generando ya tensiones. Estás generando tensiones dentro del grupo, gente que no quiera estar en el grupo o que quiera estar en otro rol con otra serie de normas y que debe estar o a la que incluyes en el grupo, y tensiones hacia afuera, hacia los que no están en el grupo y quieren entrar, o hacia los que están fuera del grupo y los consideras enemigos, adversarios o distintos por no pertenecer a ese grupo. Por no hablar de que normalmente cuando perteneces a un grupo tienes un cierto sentimiento de superioridad, porque al final, ¿por qué ese grupo sí y por qué otro grupo no? Si lo escoges, creerás que ese grupo es mejor que otros, normalmente. Y si formas parte de él, intentarás, aunque sea como un mecanismo de defensa, no martirizarte diciendo pertenezco al grupo más tonto, al grupo más débil. Bueno, en España pasa de todo, pero en general intentas no decir que tu grupo es la última basura disponible, sino que tu grupo, al menos en algunos rasgos, es superior a los demás. Y a partir de ahí ya surge el sentimiento de xenofobia o la visión de inferioridad de otras personas por no pertenecer a tu grupo y, por supuesto, si tú crees que tu grupo es absolutamente maravilloso, que no vengan de fuera a embrutecernos el grupo, es decir, barrera migratoria absoluta, porque entonces están deteriorando el grupo. Pero, como digo, el nacionalismo verdaderamente preocupante ya no es el no político, que tiene sus críticas o está expuesto a sus críticas, sino sobre todo el nacionalismo político. La idea esencial del nacionalismo político es que la soberanía pertenece a la nación, que la soberanía es de la nación. Por ejemplo, Ernest Geller, uno de los teóricos más conocidos del nacionalismo, dice: el nacionalismo es un principio político que sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política. Es decir, la política tiene que ir de la mano de la nación. El nacionalismo es una teoría de la legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no deben contraponerse a los políticos. En este caso estamos hablando de un nacionalismo étnico, pero básicamente lo que está diciendo es el Estado tiene que coincidir con la nación y la nación es la dueña de ese Estado. De hecho, la idea de nación es una idea funcionalmente muy útil después de que los estados patrimoniales o los estados meramente militaristas empiezan a desaparecer. Es decir, una vez deslegitimamos al rey para que gobierne, una vez deslegitimamos al monarca como dueño del Estado, la siguiente pregunta es: ¿y de quién es el Estado? Es decir, el Estado hasta ahora era el rey, que tenía una legitimidad dinástica, divina, lo que fuera, y por tanto no había dudas de quién era el Estado. El Estado era del rey, no era nuestro, era del rey. Como mucho podíamos poner contrapesos para limitar el Estado, pero era propiedad privada del rey. O el Estado era una unión militar que nos interesaba conformar para defendernos de otro grupo que quería conquistar específicamente este territorio. Ahora, una vez ya eso se abandona, y una vez ya pasamos a no, es que el Estado no es del rey, tampoco hay inmediatamente una amenaza militar, esta estructura, ¿a quién pertenece? Pues a la nación, es decir, al pueblo, que es exactamente igual a la nación. Hoy sería la gente. Y ahí llegamos al concepto de soberanía nacional. El soberano es la nación. Y eso es una idea que incluso los propios liberales han promovido, porque es una idea que viene de las Cortes de Cádiz, que justamente contraponían la soberanía de la nación a la soberanía del monarca, a la soberanía de la familia del monarca. Y hoy, desde luego, sigue siendo absolutamente imprescindible esta idea de soberanía nacional para que el Estado actúe, para que el Estado se legitime. Porque, y esto liga mucho evidentemente con la idea democrática, pero ¿democracia dónde? Porque eso también es interesante. Es decir, cuando uno critica la democracia podría ser una democracia planetaria, una democracia aleatoria. No, estamos hablando de un determinado tipo de democracias, las que existen hoy, que son las democracias nacionales, las democracias asentadas en la nación. Las democracias asentadas bajo el presupuesto de que es la nación la que debe gobernar y que, por tanto, la nación cómo se organiza y cómo expresa su voluntad por el procedimiento democrático. Entonces, hoy la soberanía nacional es la base del Estado, de casi cualquier Estado, de prácticamente, a lo mejor para no pillarme los dedos, quizá Liechtenstein, pero prácticamente todos los Estados se basan en la soberanía nacional.
¿Por qué, por ejemplo, un grupo de catalanes no se puede independizar de España? Porque atenta contra la soberanía nacional. Lo típico de no podemos dejar que otros decidan de lo que tenemos que decidir todos. ¿Y por qué tienes que decidir tú sobre eso? No, porque atacan la unidad de la nación. Y la nación es de todos. Y el Estado es de todos. Y el territorio es de todos. Sin siquiera plantearte cómo ha llegado el Estado a instituirse propietario de ese territorio y cómo ha llegado el Estado a convertirse en soberano de ese territorio. O cuando, por ejemplo, justificamos, bueno, quien lo justifique, que el Estado tiene legitimidad para imponerles unos determinados valores, una determinada educación, una determinada identidad social a nuestros hijos a través de la adoctrinación de la educación pública, del adoctrinamiento de la educación pública, ¿cómo lo justificamos? No, es que está en la Constitución, y la Constitución es la expresión de la voluntad de la nación. Y por tanto la nación es la que gobierna, es la soberana. Y el individuo que, por desgracia, ha tenido la mala suerte de caer bajo esa nación, se tiene que someter. Porque no son naciones por consentimiento, sino son naciones por origen histórico y por tanto no se pueden en absoluto cambiar. De hecho, una teórica del nacionalismo, Zsuzsanna Malešević, dice lo siguiente: el nacionalismo sigue siendo la herramienta más potente de legitimidad estatal y el mecanismo más confiable para lograr la movilización de masas. El nacionalismo está hoy en la base de la concepción del Estado-nación, de la idea de que el Estado es legítimo. Evidentemente, ¿qué problema tiene la idea de soberanía nacional? Pues bueno, la soberanía nacional genera problemas dentro del grupo de la nación. Por lo que hemos dicho, las personas no pertenecemos a un solo grupo, pertenecemos a muchos, y por tanto imponer un grupo como el soberano implica que el resto son grupos subordinados, que el resto de grupos no tienen soberanía de ningún tipo, no tienen autoridad para gobernarse o para perseguir ciertos fines que atenten contra los fines compartidos e impuestos por el grupo soberano. Y por tanto hay una especie de imposición totalitaria, si lo queréis, del grupo dominante sobre todos los demás. Grupo dominante que aplasta a todos los demás y que evidentemente genera tensiones entre las personas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que se identifiquen mucho con ciertos grupos, que son grupos subordinados al grupo nacional, considerarán que están siendo permanentemente atacadas por las imposiciones de ese grupo nacional. Imaginad una persona que su lealtad máxima es con el catolicismo. Bueno, pues si la soberanía nacional dictamina que tenemos que ser un Estado absolutamente laico, incluso laicista, antirreligioso, que es algo que soberanamente puede decidir la nación, esa persona se sentirá absolutamente atacada con ese grupo. Y además le dirán, no, es que te tienes que aguantar, no te puedes salir de este grupo, porque tú formas parte del grupo necesariamente. No te puedes, como digo, separar. Y eso, por tanto, genera conflictos. ¿Por qué convertimos a un grupo dominante y no a otros? ¿Por qué tenemos un Estado-nación y no un Estado teocrático? ¿Por qué el Estado-nación es más legítimo que el Estado teocrático? Es decir, ¿por qué el grupo-nación tiene mayor legitimidad para gobernar a las personas que el grupo-religión? ¿O por qué no tenemos un Estado matriarcal? ¿Por qué el grupo definido por el sexo no tiene más legitimidad para gobernar que el grupo definido por el lavado histórico de cerebro conformado a través de una nación? Luego, otro problema, evidentemente, es que la pertenencia a los grupos, es decir, una cosa es que yo me sienta parte de ciertos grupos, pero no los priorice de la misma manera, y que, por tanto, me impongan como prioritario un grupo que para mí no es el prioritario. Pero es que puede llegarse hasta el caso, por lo que hemos dicho, porque la pertenencia al grupo en parte es subjetiva, es decir, depende de que yo me reconozca como parte de ese grupo, puede llegar el caso que yo no me sienta miembro de ese grupo. Y te dicen, no, es que eso no depende de ti, eso depende de la historia. Tú no eres, elegir ser español es como elegir nacer hombre o nacer mujer. Mentira. Elegir ser español es proceso de una imposición política y de un lavado histórico de cerebro. Y quien dice español dice catalán, dice vasco o dice cualquier cosa vinculada a la nacionalidad. Otra cosa es que vosotros estéis, algunos, muy a gustos con esa identidad que habéis heredado socialmente, bien, y queráis mantenerla. Perfecto. Ahora, quien no la quiera mantener, ¿qué motivo hay, primero, para imponérsela socialmente, en el sentido de, no, tú eres español? Y ya, no digamos, políticamente. Es decir, ¿por qué políticamente el Estado tiene que seguir mandando sobre la base de esa idea de soberanía nacional?
Luego, un tercer problema interno es que incluso, aunque todos formaran parte del mismo grupo, es decir, todos se reconocieran como españoles y todos sintieran que son españoles, la voluntad de los grupos no es una voluntad unívoca. Los grupos no quieren únicamente una cosa per se. Las preferencias de los grupos, ya lo hemos discutido muchas veces, no son agregables en un sentido objetivo. Esto es lo que se conoce como el teorema de imposibilidad de Arrow. La voluntad colectiva, es decir, la decisión grupal, depende tanto de las preferencias individuales como del método de agregación de esas preferencias individuales. Y, por tanto, si cambiamos el método de agregación, si cambiamos el método de sintetizar las preferencias individuales en preferencias grupales, la preferencia grupal cambia. Con lo cual, al margen de que vaya a haber ciclos de tensión interna, porque no habrá estabilidad en el sentido de decisiones permanentes, sino que irán rotando, puede haber gente que no se sienta en absoluto representado con esa decisión colectiva, aun cuando pudiera tener algo que ver con él, simplemente por el método de agregación. En definitiva, los grupos que no reconocen la libre asociación y desasociación corren el riesgo de convertirse en herramientas, en instrumentos para oprimir a las personas. ¿Por qué? Porque sus derechos, los derechos individuales, los marca la propia comunidad. No existen derechos del individuo al margen del grupo nacional. Y, por tanto, ese grupo nacional puede perfectamente decidir explotar como guste y como quiera, bajo la idea de soberanía nacional, puede decidir explotar como guste y como quiera los derechos de las personas. Pero también hay problemas no hacia dentro del grupo, sino hacia fuera del grupo. La idea de soberanía nacional también es problemática hacia el exterior. Primero, porque los extranjeros son vistos como amenazas potenciales. ¿Por qué? Porque de entrada ya no son miembros del grupo y es conflictivo ver cómo se integran en el grupo, con qué derechos se integran en el grupo. Es decir, tienen derecho a determinar la voluntad del grupo, tienen derecho a quedarse, pero aunque los extranjeros no quieran venir, los extranjeros son un foco de culturas y de ideas ajenas al grupo. Y si el grupo, en gran medida, la legitimidad de la existencia de ese grupo se basa en las ideas que supuestamente cohesionan y caracterizan a ese grupo, si el grupo importa ideas de fuera que desplazan la identidad originaria de ese grupo, será visto como una forma de socavar esa soberanía. Por tanto, los extranjeros son amenazas potenciales, porque tienen su propia cultura, su propia etnia, su propia religión, y cuando tú conviertes en bases de la legitimidad de la soberanía política esos rasgos, cualquiera que no comparte esos rasgos es un peligro. Por tanto, los otros grupos, quizá se pueda llegar a cooperar con ellos, pero desde luego no cabrá, bajo una perspectiva nacionalista, integración con esos grupos. El nacionalismo solo acepta la integración con otros grupos que son vistos como distintos, y recordad, el grupo se define por lo que no es, también por lo que no es decir, tiene que marcar gente que no forma parte del grupo. La integración con grupos extranjeros solo se podrá producir de una manera, por dominación y asimilación de ese grupo extranjero, no por una fusión de culturas, un mestizaje cultural. Eso el nacionalismo no lo puede aceptar porque atenta contra su idea y legitimidad originaria de identidad grupal. Y precisamente por eso el nacionalismo tiende a formas políticas degeneradas. No digo que todo nacionalismo sea eso o necesariamente tenga que caer en eso, pero la exacerbación del nacionalismo llega, por un lado, al fascismo como sistema político, que es un grupo, es decir, un rasgo del grupo nacional o del grupo de las personas que conforman esa supuesta nación. Un rasgo se convierte en el dominante, en el determinante sobre todos los demás y al cual se tienen que someter todos los demás. Lleva económicamente al mercantilismo, como un sistema económico potencialmente cerrado, donde el beneficio se evalúa no en términos individuales. Yo no comercio con otro en función de si a mí me viene bien, comercio en función de si al grupo le viene bien, de si el grupo sale ganando o sale perdiendo, frente a otros grupos. Incluso frente a la dominación política futura de otros grupos.
Por eso toda la idea de industrias nacionales, campeones nacionales, que ya tienen además un componente estratégico. ¿Estratégico de qué? Estratégico político-militar. Es decir, un grupo podría decir, a mí que venga una industria extranjera, que venga Uber y sustituya a los taxistas, fantástico. ¿Por qué? Porque me presta a todo el mundo de este grupo un servicio más eficiente. Pero Uber es extranjera, es de otro grupo y por tanto están metiendo un virus dentro del grupo. Y por tanto, el grupo, ya no incluso como los fines y las preferencias de cada uno de los individuos que forman el grupo, sino la finalidad del grupo en sí misma es expulsar a Uber. Es que Uber no entre, es que nosotros tengamos el control de aquellas actividades que desarrollamos dentro del grupo que sean relevantes. Y por último, el nacionalismo también lleva, ya lo he apuntado, en el ámbito exterior, en política exterior, al imperialismo. Es decir, aunque pueda haber una cierta cooperación con otros grupos, al final, si la cooperación consideras que el otro grupo gana más que tú o incluso que el otro no quiere cooperar contigo, la única manera que tendrás de integrar ese otro grupo es invadiéndolo y dominándolo y asimilándolo. O sea, arramblando con toda su cultura, con toda su historia, bueno, su historia entre comillas, claro, con toda su identidad social para que también formen parte de tu grupo. Y evidentemente estas formas extremas, este autoritarismo nacionalista, mercantilista, imperialista, tiende a reemerger cuando los grupos se tensionan. Porque si a ti te han generado, por eso decía que también el nacionalismo no político también es peligroso, si a ti te generan una determinada identidad, ¿cómo reivindicas o cómo tensionas tu identidad? Cuando estás al lado de alguien que no es como tú. Ahí es cuando claramente todos os reconocéis como miembros de un grupo y reconocéis al otro como extranjero. Y por tanto, si tenemos un proceso de globalización donde importamos ideas extranjeras, culturas extranjeras, mercancías extranjeras, capitales extranjeros, ahí estamos necesariamente tensionando el grupo. Es algo lamentable, pero lo estamos tensionando. ¿Pero por qué lo estamos tensionando? Porque previamente hemos creado una identidad grupal falsa, una identidad grupal que se reivindica en la diferencia. Y por eso, políticamente, el nacionalismo resurge cuando tienes una invasión de ideas, personas que no forman parte de la identidad de ese grupo, que se contraponen al grupo, que incluso amenazan con desplazar la identidad y, por tanto, a la propia persona, que lo siente así, de ese grupo. De ahí, en definitiva, y ya termino, que el nacionalismo no sea compatible con el liberalismo. El liberalismo tiene una alternativa propia, tiene una visión política, económica e internacional y social propia que, si me lo permitís, lo resumiría en estos tres principios. Primero, soberanía no nacional, sino soberanía individual. Los derechos son de las personas. Los derechos no son ni derivan de las naciones. Los derechos son individuales, personales. Por eso, por cierto, la idea de derechos humanos es una idea que, aunque muchas veces los liberales la criticamos, es una idea muy positiva, porque son derechos universales. Son derechos que incluso los nacionalistas dicen, no, pero contra los derechos humanos no podemos ir. Es verdad que luego el contenido de esos derechos humanos, en la mitad de los casos, son directamente coacciones e intervenciones sobre la vida de las personas, de acuerdo, pero la idea de que existen unos derechos por encima de la nación y a los que se somete la nación es una idea que limita la soberanía nacional. Y es una idea que al final es un derecho de la persona. Derecho de las personas, si lo queréis, pero de cada una de las personas. Por tanto, soberanía individual y reconocimiento de lo que debería ser evidente, y es que cada persona tiene una identidad marcada por sus propios rasgos y por los grupos a los que pertenece. Por tanto, no hay una identidad compartida absolutamente. Hay identidades que son, y cada vez más, poliédricas y multigrupo. Y tenemos que convivir con esa diversidad y no tenemos que ver esa diversidad como una amenaza. Porque la alternativa a convivir con esa diversidad y a reconocer esa diversidad es encerrarnos en la autarquía nacionalista. Segundo, y derivado del anterior, libertad de asociación y desasociación política. Los grupos no tienen derecho innato a gobernar sobre las personas.
no es la soberanía de la nación, es la soberanía del individuo. Y una libertad fundamental es la de asociarse y desasociarse. También de la comunidad política en la que uno no se ha integrado voluntariamente. Un economista, al que ya he citado otras veces, que se llama Alfred Hirschman, plantea que un grupo puede resolver sus disputas, sus conflictos, de 3 formas fundamentales: salida, voz y lealtad. La salida es el mecanismo último, si lo queréis, mediante el cual el liberalismo resuelve los conflictos dentro del grupo. La voz es el mecanismo último mediante el cual la democracia solventa las disputas dentro del grupo. ¿Qué decide el grupo? Bueno, hablamos, deliberamos un rato y luego votamos. Y la lealtad es el mecanismo último a través del cual el nacionalismo, y en general los colectivismos, no solo el nacionalismo, resuelven las disputas dentro del grupo. Tus fines, tus intereses, tu visión de cómo debe ser la sociedad, está bien que la expreses, pero en última instancia te callas y bajas la cabeza por lealtad al grupo. El grupo está por encima de ti. Por tanto, ya os podéis imaginar cómo la separación del grupo es visto como un ataque esencial a la base del nacionalismo. Por tanto, libre secesión e integración política, no sometimiento a estructuras políticas de origen no voluntario y además fundamentadas sobre ideas míticas de nación que se basan en separar y en categorizar a las personas y en darles a las personas objetivos en gran medida frentistas con respecto a otras personas. Como mucho, el liberalismo puede abrazar, no me gusta mucho el término porque ya está tan manido, pero bueno, algo parecido al patriotismo cívico. ¿Qué es el patriotismo cívico? Lealtad, es verdad, con aquellas comunidades políticas voluntariamente integradas y con las que reconocemos que sí tenemos objetivos comunes. Hay problemas de acción colectiva, por ejemplo. Los grupos, de hecho, hemos empezado la charla diciendo que son útiles. Tiene sentido integrarse en ciertos grupos y tiene sentido conformar comunidades políticas. Y, por tanto, uno puede decir, si tú te integras voluntariamente en una comunidad política, tienes que cumplir las obligaciones que has asumido al integrarte voluntariamente en esa comunidad política. Y tienes, de hecho, que defender los valores fundacionales de esa libertad política, de esa comunidad política. Por ejemplo, una comunidad política fundada en torno a la libertad, a la idea de libertad, pues perfectamente podría ser defendible por aquellos que se hayan integrado voluntariamente y formaría parte del acervo liberal. Pero eso no tiene nada que ver con la nación. A mí, ya digo, el término patria no me termina de convencer porque ya lo utiliza todo el mundo para casi cualquier cosa y, por tanto, queda del todo descafeinado. Pero esa idea de comunidades políticas por adhesión voluntaria, a las cuales, por tanto, uno se vincula contractualmente y debe respetar los compromisos asumidos al vincularse contractualmente y puede incluso sentirse orgulloso de que esa comunidad política haya logrado un grado de institucionalidad superior en relación a los valores que esa persona promueve al integrarse en ese grupo que otras comunidades, no es rechazable, no es criticable. Ahora bien, esa comunidad política evidentemente verá con agrado, entiendo, que otras comunidades políticas también logren objetivos similares, hasta el punto de integrarse con otras comunidades políticas si así lo considera adecuado para los fines que expresamente busca ese grupo al constituirse en comunidad política. Y eso, insisto, no tiene nada que ver con una nación derivada, surgida de la politización de una categoría hasta ese momento irrelevante. Y en tercer y último lugar, en el ámbito exterior, el liberalismo es internacionalista, es cosmopolita. Justamente ¿por qué? Porque se basa, ya digo, en la libertad de las personas, vivan donde vivan, integren los grupos que integren. El liberalismo no es autárquico, no es cerrado, no se enemista con otros grupos por ser distintos. El liberalismo se basa en la igualdad jurídica de todas las personas, formen parte del grupo que formen. Y como los derechos no derivan de esa identidad nacional o nacionalista, sino que derivan de su condición de ser humano, de su condición de persona, de su condición de individuo, desde un punto de vista
global, lo que observamos en última instancia es una comunidad de individuos que cooperan, que se interrelacionan, que se mezclan, que colaboran de muy distintas maneras, a través de muy distintos grupos y sin que necesariamente unos grupos tengan que controlar, tengan que adiestrar, tengan que sojuzgar a los demás. De hecho, las interrelaciones a escala internacional se producen entre individuos. También podría darse entre grupos, pero las interacciones entre individuos se dan. Y, por tanto, como se dan, hay que reconocer la existencia, y afortunadamente cada vez estamos yendo más hacia ello, de una aldea global, de una comunidad global, donde las personas interaccionan en función, ya digo, de sus libertades y de su libertad, en última instancia, de asociarse o de no asociarse con otras personas. Muchas gracias. Vale, vamos a un turno de preguntas. Me pidieron primero por ahí arriba. Bueno, enhorabuena por la charla, gracias por venir, siempre es un placer escucharte. Bueno, yo quería preguntarte, a riesgo de parecer un poco cuñado, porque la verdad es que es un tema que no controlo mucho, pero tú has comentado que el concepto de nación es una categoría y no un grupo, ¿vale? Comentas que no es un grupo porque no tiene unos objetivos comunes, etcétera, pero sí que tiene unas características comunes, de mínimos, aunque solo sea la nacionalidad, el idioma, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de establecer un programa político, aunque sea de mínimos, como el que tú y yo podemos defender, una serie de normas jurídicas y demás, ¿no tiene sentido que esa serie de normas se apliquen a esa nación en particular porque comparten esa serie de características mínimas? Es decir, imaginemos que los españoles somos en general, pues estamos más preocupados, bueno, los españoles, los catalanes, en general, coge la nación que quieras, el grupo que quieras, seamos en general estemos más preocupados de nuestra seguridad, por ejemplo, ¿no? Tú que defiendes un programa político que garantice la seguridad pública, la policía, ¿no tiene sentido que se aplique de forma determinada a cada nación o a cada subgrupo? A ver, es que ahí estás utilizando los estereotipos para definir la identidad de cada persona. Es decir, ¿todos los españoles están preocupados por la nacionalidad? O sea, ¿todas aquellas personas que tú incluyes en el grupo nacional España están preocupadas por la seguridad? No. Por tanto, tendría sentido que se agruparan personas en función de esos objetivos comunes compartidos. Eso sí, pero no en función de la nacionalidad, y a partir de ahí miramos qué objetivos tienen en común, ¿no? Es decir, el proceso es al revés. Tú te agrupas en función de intereses compartidos. Y esos intereses compartidos son los que te dan la unidad, la cohesión, el motivo para que exista el grupo. Aquí sucede al revés. Primero nos agrupan en función de criterios bastante, ya digo, aleatorios y en algunos casos incluso irrelevantes. No digo que todos sean irrelevantes, el idioma es evidente que no es irrelevante, pero en otros casos sí. Y en función de eso te dicen, bueno, y tú vamos a sacar una imagen del español medio, un estereotipo del español medio, y vamos a actuar en función de ese agente representativo. No, eso es una forma de justificar la persistencia del grupo nacional, tratando de darle un rostro humano, si lo quieres, pero no funciona así, ni en otros ámbitos de la sociedad operas así. Hola, Juan Ramón. Normalmente estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dices, pero esta vez no. Te voy a explicar por qué y te hago la pregunta. El problema es de base, porque has confundido el Estado y la nación, y no es lo mismo. Es decir, ¿qué tiene de malo el nacionalismo? ¿Es que acaso no han sido los liberales los que crearon el concepto de nación y lucharon y murieron por ella? Simplemente mira la gente que está aquí en los cuadros de las paredes.
Todos ellos eran liberales. Ahí fuera también están. Algunos de ellos fueron liberales en el Partido Liberal de España, liberales en las Cortes de Cádiz, que defendieron una idea que has dicho tú antes, pero que parece que ahora reniegas de ella, que es la nación es de todos, no es propiedad privada de un rey o de un grupo de personas. La nación es de todos. Y esa es una idea liberal. Por lo tanto, cuando oigo a liberales decir hoy que la nación es algo fascista, yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo por el sencillo hecho de que los liberales de España y de todos los países del mundo, incluido Estados Unidos, han defendido siempre la idea de nación. Los que no lo han defendido son los anarquistas, eso sí, pero esos por definición no son liberales. Entonces la pregunta es, ¿no crees que tu conferencia debería estar titulada «En contra del totalitarismo más que en contra del nacionalismo»? No, en absoluto. De hecho, yo no he confundido en ningún momento nación y Estado. Es más, lo he separado desde el principio. He dicho que hay naciones que se quieren convertir en Estados, hay naciones que no necesitan tener un Estado para que se autorreconozcan como tales. Pero yo creo que tú mismo te has contestado por qué esto es un problema. Es decir, tú dices, la nación es la española. ¿Y por qué la española? Es decir, porque lo dices tú y lo dice otro grupo que se sienten españoles. Y los que no se sienten españoles, ¿qué hacen? Se tienen que someter a ese sentimiento grupal vuestro. Pues si vosotros os sentís españoles, muy bien, os asociáis vosotros como españoles, pero no forcéis a otros que no se sienten en absoluto españoles y que además no hay ningún motivo objetivo para que se tengan que sentir españoles, a que se sientan y a que se agrupen en vuestra estructura política. Porque al final tú estás utilizando la excusa de nación para justificar la soberanía del Estado sobre un grupo de personas. Y ese grupo de personas tienen derechos que son distintos y separables a los de la nación. De hecho, no han cedido en ningún momento su soberanía a la nación, ni la nación ha adquirido soberanía sobre ellos de una manera que podamos decir legítima. Por tanto, si me dices, ¿un sentimiento compartido de nación es malo? Sin tener aspiraciones políticas, yo creo que es un frentismo, es introducir ruido, es introducir tensiones, es introducir conflictos en la sociedad que no aportan generalmente nada y que además suelen ser instrumentos para su posterior politización y aprovechamiento político. Pero bueno, ya te he dicho que el nacionalismo no político, siendo malo, no me parece especialmente dañino siempre y cuando se mantenga no político. Ahora, la idea de soberanía nacional, aunque la hayan defendido liberales, y los liberales a lo largo de la historia también han defendido muchísimas burradas, incluso la esclavitud, el hecho de que los liberales hayan defendido la soberanía nacional no convierte a la soberanía nacional en una propiedad o en una idea propia de los liberales, lo convierte en un error histórico que hayan cometido los liberales, y en concreto aquí muy especialmente. Bien, buenas tardes, Juan Ramón. Efectivamente ha sido sensacional la conferencia. Yo hay muchas cosas en las que estoy totalmente de acuerdo, otras las matizaría, otras no estoy para nada de acuerdo. Entonces, como es un debate tan largo, yo concreto la pregunta lo más que pueda. Vamos a ver. Nosotros, que somos, como has dicho, la mayoría somos españoles, somos liberales. Yo soy liberal, defiendo un Estado lo más pequeño que se pueda. Soy español, no me considero nacionalista. Punto. No debería ponerse más el foco, no deberíamos estar más preocupados, porque aquí tu charla es contra el nacionalismo. Has mencionado Cataluña y País Vasco, pero luego se ha focalizado en el nacionalismo español. ¿No debería estar en mente también la idea de que la nación española, lo que es puramente liberticida es el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco? O sea, los de la inmersión lingüística no somos nosotros. ¿También? Los de las multias en castellano, a los que rotulan en castellano, no somos nosotros. Los que han matado durante años por defender una idea de nación, no somos nosotros.
Nosotros lo que tenemos es un margallo del gobierno del Partido Popular, el Partido Popular, la supuesta, muy supuesta derecha, que dice cosas pues como que Cataluña... bueno, todos lo sabemos lo que dice margallo. Entonces, no debería ser A ver, más lo otro. Gracias. A ver, tú también estás sujeto a una inmersión lingüística. De hecho, la Constitución... O sea, no estás sometido a inmersión por nacer hablando español. Eso no. Eso ya he dicho que es una categoría nacional. La Constitución te obliga a aprender español. Por tanto, también estás sometido a una inmersión lingüística. Y mi crítica ha sido contra todos los nacionalistas. Es verdad que me puedo haber centrado más en el español. ¿Por qué? Primero, porque criticar el nacionalismo catalán desde Madrid es muy sencillo. Segundo, porque las críticas al nacionalismo catalán creo que son muy evidentes. El nacionalismo español tú mismo has negado que sea nacionalismo, que es como una especie de nación por defecto, que evidentemente el que cree que es español y se siente español y forma parte de España, evidentemente no tiene por qué estar reivindicándolo todo el día porque es la nación que se ha convertido en dominante a través del Estado español. Justamente el que se siente catalán, que es otro error, insisto, como sentirse español, pero bueno, el que se siente catalán y no español tiene que reivindicar continuamente su identidad frente a la española todos los días porque no tiene ese Estado propio que están reivindicando. Y la crítica es a los dos, no solo a uno, a los dos, y más en concreto a la pretensión de fundamentar la soberanía sobre el individuo en la idea de nación y en la idea de nacionalidad. Y eso de que uno se ha matado, claro que uno se ha matado, pero ¿qué fue el glorioso alzamiento del 2 de mayo? Salvo una reivindicación de la soberanía de la nación española frente al invasor extranjero. ¿Y ahí no se mató? Pues evidentemente toda nación está construida sobre sangre. Toda nación está construida sobre sangre porque es un grupo que se impone a los demás y que además no solo se impone para crear una especie de estructura política tolerante, sino se impone para gobernar a los demás y para construir una identidad sobre los demás. Y eso evidentemente genera resistencias. Y si tú desde el Estado quieres erradicar esas resistencias, al final recurres a matar. Y eso lo han hecho todos los estados en todo proceso de construcción nacional. No solo los estados que hoy ya están construidos, están asentados y están pacificados, sino también aquellos grupúsculos que hoy aspiran a convertirse en estado y que están empleando exactamente las mismas técnicas que emplearon o que empleó el Estado español, el Estado francés o cualquier otro estado cuando se quiso convertir en dominante y cuando quiso uniformizar y homogeneizar a todos los ciudadanos de España bajo una idea común. Y por tanto, todo esto, tanto lo que está sucediendo hoy como lo que sucedió ayer, es exactamente igual de criticable y es criticable en su base misma de la idea de soberanía nacional.